Hola a todos, buenos días, mi nombre es Itzel y qué bueno que nos acompañan esta mañana del día martes, o cuando sea que esté escuchando este podcast, ya que se subirá a YouTube para que todas y todas puedan volver a escuchar el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Así pues, hoy estamos de nuevo, compañeras. Claro que sí, Itzel. Buenos días, yo soy Stephanie. Hola, buenos días. Yo soy Cassandra. Y por último me encuentro yo, Mitzi. Bueno, chicas, el día de hoy nos toca hablar sobre un tema bien interesante y súper extenso. Como ya lo había dicho Itzel, ¿puede decirme alguien o quieren que yo lo diga? Pues Fanny, hoy nos toca hablar sobre la pedagogía. Específicamente nos vamos a dividir en 3 unidades. Claro que sí, ya lo escuchó, y si quiere enterarse de lo que vamos a hablar a continuación, no le cambie, que ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en su estación de radio favorita. Y amigas, yo quiero empezar con este tema con una pregunta. ¿Se han puesto a pensar acerca de esas pequeñas diferencias que nos hacen únicos y nos van caracterizando? Claro, amiga, imagina lo aburrido y tedioso que sería en de al paro convivir con alguien exactamente igual a ti, que los temas de conversación sean los mismos y no poder compartir distintos puntos de vista porque siempre estarían de acuerdo con todo lo que diría el otro. Yo creo que todo esto tiene que ver con lo que nos comienzan a inculcar nuestros padres desde muy pequeños. Ellos son los primeros en comenzar a ayudar a desarrollar nuestro cerebro y con ello crear nuestra apertura del aprendizaje propio. Ahora bien, piensen que nosotros como seres humanos nos estamos desarrollando hoy por hoy. En el ambiente tenemos que esta habilidad, amigas, pero esta parte recibe el nombre de plasticidad. Y es por eso que este concepto nos ayuda a nuestra formación y adaptación en cualquier lugar y ocasión que nos encontremos. Justo así como lo hablas, amiga. Anteriormente lo mencionaste, pero si vamos un poquitito más a fondo, podemos definir nuestros propios tipos de códigos genéticos como el abierto y el cerrado. ¿No me equivoco? ¿Nos estás hablando del código abierto? Corrígeme, amiga. Nos estás comentando que este tipo de código es algo más externo, fuera de nuestro alcance, como si no dependiera de nosotras. Correcto, mientras que el otro es más que nada la maduración biológica de un bebé, es decir, que la ponemos en práctica desde nuestros primeros inicios. Vamos desde una fijación de la mirada o audición. Claro, amiga, y yo supongo que tiene mucho que ver con la calidad de tiempo, o mejor dicho, el tiempo de calidad que le dediquen al menor. Esto para ir viendo poco a poco sus avances y sus nuevos logros. Yo creo que todo es como una cadenita y todo va de la mano. Todo en su medida es importante. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo de la filogénesis? Es una parte muy esencial para el menor, que tendrá que llevar a cabo en cuanto comience su formación educativa, para lograr un desarrollo cognitivo y su capacidad de aprender crezca. De hecho, hoy por hoy, idealizamos un desarrollo excepcional. ¿Saben, amigas? Que día con día se generen nuevas metas para llevar a los niños siempre a un nivel más y más adelante. Esto para que en un futuro puedan conocer sus mejores oportunidades de desarrollo personal. Justo eso es de lo que nos habla y define la psicología de la educación, amigas. Todo ser vivo, sin excepciones, pertenecemos a una agrupación familiar que a veces es permanente. Pero aquí debemos señalar que en base a estas organizaciones se genera la poligamia, la poliandra y la poliginia y la monogamia. Pero ¿a poco los seres humanos practican algo de esto? Tal vez no sea común hablar de esto, pero en algunas comunidades practican la poliandria. Pero en base a esto podemos mencionar sobre las diferencias y similitudes que tenemos. Y una diferencia es que los humanos creamos nuevos entornos para nuestro desarrollo y los primates tienen que buscar un lugar seguro para sobrevivir. Compañera Itzel, ¿sabías que los sucesos evolutivos son conceptos clave para el desarrollo adulto? O sea, ¿cómo podrías darnos un ejemplo? Claro, compañera, uno de los ejemplos son las primeras acampadas, o como nuestra compañera Cassandra, que tuvo su primer enamoramiento, a quien no le ha pasado, y el primer noviazgo de Mitzi, e incluso la reciente ruptura que pues viví. Incluso la muerte del cónyuge o ser abuelo es otro de los sucesos importantes para el desarrollo. Entrando un poquito en otro tema, recientemente viví una crisis que me costó mucho trabajo superar y me impidió seguir desarrollándome socialmente. He tenido que tomar decisiones bastante importantes. Te entiendo, amiga, es un proceso importante y no se debe tomar a la ligera. ¿Podrías apoyarnos con decir qué engloba la transición? Es un punto decisivo entre dos periodos de relativa estabilidad. Háblanos sobre las transiciones circunstanciales de la vida, amiga. ¿Puedes? Claro, amiga, las transiciones circunstanciales son accidentales e impredecibles, y es muy difícil intervenir en ellos, ya que son repentinos y enriquecen a la madurez psicológica. ¿Y las transiciones del desarrollo o evolutivas? Están relacionadas con el paso de una etapa de la vida a otra. Son predecibles y se pueden advertir para minorar el grado de estrés. Es muy importante lo que nos estás compartiendo, compañera, ya que sin una advertencia podríamos caer en demasiado estrés y nos ocasiona demasiados conflictos con nuestros familiares.
¿Saben cuáles son los puntos principales con los que debe de contar un individuo para su maduración? Es la simbolización o el centramiento en el otro, integración, estabilidad y autonomía, siempre y cuando se enfoque en la socialización. ¿Cómo es el modelo dimensional evolutivo? Parecido, pero el modelo dimensional evolutivo se considera a la persona como un sistema en maduración que se puede escribir en 4 sectores de personalidad, como lo es habilidades cognitivas, valores, el autoconcepto y las relaciones personales, que son factores fundamentales para dar pie a la maduración psicológica de un individuo. Efectivamente, la madurez psicológica abarca todos los factores, pero hay varias concepciones de la madurez. Por ejemplo, la teoría humanista constructivista, que nos da otra perspectiva de madurez para ciertas personas. Como bien mencionas, en la teoría humanista constructivista nos dicen que lo que nos hace más maduros no son la cantidad de experiencias que hemos vivido, sino el modo en el que las asumimos y les damos significado. Exacto, una persona no puede decir que ha madurado por el hecho de tropezar varias veces, si sigue tropezando con la misma piedra siempre. Aunque por otro lado, la teoría relativista en la madurez es simple cuestión de opinión personal o de creencias. Es cuando decimos que una persona puede ser muy madura para algunas situaciones y muy poco para otras. O donde se dice que uno no tiene que hacer nada para madurar, que los golpes de la vida se encargan de ello. Es parecida a la teoría evolutiva normativa. Algo así, solo que en esta nos dice que uno solo va a madurar cuando se casa o se tienen hijos. ¿Dirían que un adolescente puede ser maduro, amigas? Es que la adolescencia es una etapa en la cual la persona se enfrenta a la tarea de configurar su propia integridad, y durante este lapso puede surgir el aislamiento, y por ende un adolescente no podría ser maduro y solo tendría una percepción de qué es la maduración. Para esto es importante que la madurez esté presente, de lo contrario, cuando se conviertan en padres atraerán muchos problemas. ¿Ya han escuchado de la generatividad? Sí, es la preocupación de los padres por restablecer y guiar a una generación, Así como la paternidad y la maternidad. solo que ambas serán oportunidades para satisfacer la necesidad del cuidado de los hijos. ¿Ustedes qué opinan sobre la maternidad? Para algunos autores es algo espectacular, mientras que para otros es lo opuesto, como Hegel nos dice que es el destino esencial para la mujer, porque las investigaciones indican que es el aspecto más satisfactorio, y para Whitburn habla que la maternidad afecta la identidad de las mujeres. Así es. Gómez nos explica que el embarazo, el nacimiento y la nueva paternidad se distinguen como una nueva oportunidad de aprender de sí mismos y mejorar la expresión de sentimientos. El ser abuelo está definido por una doble dimensión, interactiva con los nietos, o en el ejercicio de paternidad que practican sus propios hijos. Existen 2 posiciones extremas en cuanto a ser abuelo, los muy implicados y los poco implicados. Efectivamente, compañera, los abuelos muy implicados viven en una segunda pseudopaternidad. Y los poco implicados son grandes viajeros. También están los abuelos en un modelo optimizado de desarrollo. Ellos pueden reducir la distancia afectiva entre generaciones y facilitan la interacción entre los miembros más jóvenes de la familia. En pocas palabras, los abuelos no son como los padres. Ellos tienen tiempo para escucharnos, mientras que los padres se preocupan por nuestro desarrollo. Pero también es cierto que la relación entre abuelos e hijos ayuda a la tarea importante de la transición para la maternidad y paternidad. Se dice que los abuelos son los encargados de transmitir la sabiduría. Y la familia, como un enfoque intergeneracional, es un proceso de construcción individual y social, a través del cual la persona logra el desarrollo de sus potencialidades biológicas, psicológicas y sociales. Bueno, chicas, para terminar con esta primera sección, vamos a hablar para qué sirve la escuela, más específicamente del aula. Yo tengo entendido que la escuela es un lugar donde se reúnen los estudiantes para adquirir habilidades. También se transmiten conocimientos y valores que los alumnos ocuparán en un futuro. Y debemos decir que Gardner provee la separación de las escuelas anteriores donde había una memorización de textos, y en la mayoría los textos eran en otra lengua, en las nuevas o actuales. La alfabetización está relacionada con actividades asociadas a prácticas específicas. Hay problemas que impiden el desarrollo de las clases, ya sea una epidemia como en la que estamos ahorita. Tienes razón en eso, ya que la educación es un proceso de comunicación, aparte del conocimiento que puede ser individual y compartido. Y el conocimiento compartido es indisociable de la cultura y del lenguaje, y comparte representaciones de la realidad e interpretaciones de la experiencia. Así que debemos de ser parte de un grupo para que podamos relacionarnos y hablar de temas que tengan contextos específicos.
Por eso es importante que la educación en los alumnos, ya que deben desarrollar estas nuevas formas de utilizar el lenguaje, cómo pensar o comunicarse con palabras que les permitan ampliar sus discursos, educándose. Aunque para llegar a sus discursos tan elaborados, los alumnos deben aprender las cosas básicas de su vida informal en casa, ya que con estos conocimientos aprenden la educación informal. Exactamente, amiga, y en la escuela aprenden a construir formas de conocimiento a través del dominio del tema y con el método de prueba y error. Por lo tanto, podemos ver una diferencia entre lo tradicional en las aulas a lo nuevo. Y es por eso que existen los estadios en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Uy, la primera es donde el niño no visualiza la meta como un adulto, pero sí hay un progreso en la intersubjetividad entre quien aprende y quien le enseña. Yo digo la segunda, que es donde el niño realiza la tarea sin ayuda, pero no hay una independencia todavía. La tercera no es donde el adulto ya no es necesario para las tareas del niño, aunque un mandato de alguien más puede confundirlo. Y la última es cuando ya el niño se autorregula por sí solo. Muy bien, chicas, podemos ver que los procedimientos y estrategias del niño se dividen en dos tipos de conocimiento, el proposicional y el procedimental. En el proposicional, los conocimientos se adquieren de otros o de nosotros mismos como alumnos. Y el procedimental existen las estructuras de orden o de decisión propia que lleva el niño a tener sus nuevas maneras de pensar. Y con esto nos quedamos por el momento, ya que vamos a un pequeño corte informativo y lo volvemos con nuestra siguiente sección. No se vaya, que volvemos enseguida. Y empezando con esta sección, yo quiero preguntarle algo a Fanny directamente. ¿A ti en realidad te agrada la aritmética, amiga? Sinceramente no, amiga. Lo que más se me dificulta es elegir bien la operación adecuada y me surgen dudas en la aplicación del algoritmo. Fanny, y con relación a esto, ¿sabías que los enfoques se centran en la sintaxis del problema para su facilidad de resolución? Como lo habían mencionado los pasados y reconocidos autores, Loftus, 1970, German, 1971, determinaron que para su facilidad de resolución lo que teníamos que definir era 1. Longitud del problema, 2. Complejidad gramatical de sus enunciados y 3. Orden de estos enunciados. Yo opino que tiene mucho que ver el cómo nos expresamos, que ocupemos las palabras correctas para este tipo de problemas, ya que nuestros verbos son esenciales. ¿Cómo cuáles exactamente, amiga? Pues mira, amiga, si utilizas el dar, añadir, unir para definir a la suma, mientras que para referirnos a una resta podemos mencionar descontar, reducir o perder. ¿Sí me explico? Ok, y en la parte de las relaciones estáticas y dinámicas, obvio, con relación a las operaciones, ¿cómo lo definirían? Yo lo podría mencionar como una comparación entre dos cantidades iniciales, que permanecen iguales a sí mismas a lo largo de un proceso de comparación. Y ahora bien, debemos de tener en cuenta que tanto el aprendizaje, la participación guiada y la apropiación participativa se llevan de la mano. ¿Y qué quieres decir con esto? Pues que hacen que el individuo se supere. Ay, no entiendo. Pues mira, con el aprendizaje usamos técnicas para llegar a un mejor entendimiento y todo esto con el fin de cumplir con éxito nuestros objetivos. Con la participación guiada nos implicamos e integramos con el resto de la sociedad, dando puntos de vista más que nada teniendo una organización social, y la apropiación participativa transforma las actividades en las que nos relacionamos y esto hace que cambiemos como individuos. Ah, ya entendí. Entonces sí deben de estar ligados. Estás en lo correcto, Itzel, y basándonos en lo que nos mencionó Stephanie, podemos hablar sobre dos teorías. ¿A cuáles teorías te refieres, amiga? A las teorías de internalización y la de apropiación. Jamás he escuchado de ellas. ¿De qué hablan? Yo había escuchado que en la teoría de la internalización, el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Estás en lo correcto, amiga, pero no solo en eso. Más que nada se refiere en cómo el individuo usa su recuerdo del pasado para implantarlo en su presente y así se pueda mejorar en su futuro. Aunque claro, tiene complicaciones. ¿Cómo cuáles, amiga? Una de ellas sería que el cerebro debe tener un almacenamiento lo suficientemente bueno y fuerte para que pueda dar un recuerdo con más claridad. Y sobre la otra teoría, ¿qué nombre tenía? La teoría de la apropiación. De esa sí me acuerdo. Y dice que propone que el tiempo es un aspecto diferente de los acontecimientos. Más bien que no se puede predecir lo que pueda pasar. Es cierto que en las escuelas debe ser un lugar donde los estudiantes aprendan una forma de vivir. No solamente de vivir, de sentir y pensar para poder actuar. Claro, es como el autor Gordon Wells nos describe que en las escuelas se aprende una forma de vivir, sentir, pensar y actuar.
aunque en este sentido el conocimiento que adquieren los alumnos en las escuelas es inseparable de sus prácticas cotidianas en ella. Bueno, entonces se podría decir que el conocimiento está distribuido entre las prácticas, aunque no esté solo reducido a ellas. Si bien está relacionado a la práctica con la comunidad, que una comunidad genera pautas específicas de socialización para adquirir formas de vivir, pensar y actuar, lo que les había mencionado. Sería bueno que ayudemos a comprender el por qué los humanos somos algo más que objetos con mente. Para esto, hablemos de las prácticas cotidianas. En un principio, su definición es que las prácticas son acciones y el término práctica se refiere a lo que la gente hace, o sea, algo que puede ser objeto de observación por parte del investigador. Por lo tanto, quiere decir que las prácticas apelan a la observabilidad y lo que está abierto a la observación no es la conducta, sino más bien la acción significativa, la acción que está situada en un contexto y queda abierta a la interpretación. Bueno, las prácticas reflejan o identifican un orden social y moral, aportan una base para conocer las creencias y los valores de quienes actúan. Podemos decir en ese sentido las prácticas no son neutrales, sino que están cargadas acerca de lo que es natural, maduro, moralmente correcto o estéticamente agradable. Sage también nos dice que las prácticas en las que los individuos se comprometen a una comunidad para alcanzar unas determinadas metas contribuyen a configurar y estructurar sus funciones cognitivas. La cultura en la mente es otra de las que se ofrece desde la psicología sociocultural y cuyo interés se orienta a la exploración del pensamiento narrativo. Esto, según Brunner, como una categoría cultural inherente a la mente. O como Michael Cole, que aproxima la actividad humana a la práctica cotidiana y desde ahí las relaciones entre la mente y la cultura. También existen dos modos de funcionamiento cognitivo, dos modos de pensamiento, cada uno de los cuales proporcionan diferentes formas de organizar la experiencia de construir la realidad. Cada una de esas formas de conocer tiene sus propios principios y sus criterios de lo que es aceptable. Claro, y así como el niño y la niña no aprende una cultura en general porque vive en contextos específicos de culturas particulares en las que las personas lo construimos. ¿Sí me entienden? Sí, y el aprendizaje se define como un proceso de transformación de la participación, argumentado que el modo que las personas se desarrollan está en función de los papeles que desempeñan y de la comprensión de las actividades en las que participan. Continuamos con nuestro último tema de la segunda sección. Chicas, ¿a ustedes les gusta el cálculo mental? Pues justamente el cálculo mental representa la repetición memorística. Puedo decir que anteriormente las capacidades básicas que se consideraban suficientes para el ámbito laboral en el momento en el que la educación primaria tuvo un mayor alcance, sí serían el leer, escribir y calcular. Entonces, ¿cómo se llama cuando se usa la calculadora o simplemente hacemos operaciones en la mente? Según recuerdo, son dos diferentes cálculos. El cálculo automático mecánico es donde se usa un algoritmo o material, y el cálculo que hacemos de proximidad o con la mente es el cálculo pensado o reflexionado. Oye, Cas, ¿nos podrías explicar los algoritmos? Claro, pueden ser fáciles de explicar sin reflexionar tanto, pero no en todas las situaciones, por eso es importante saber usar la computadora o la calculadora. Me recuerdas a lo que dijo Piaget en su teoría, donde se centraba más en el pensamiento que en el procedimiento. Claro, y no se te olvide mencionar cómo Green o Feynman separaron en dos categorías el procedimiento para la solución de los problemas simples. Es verdad, la primera es el reproductivo, donde se recuperan los resultados en la memoria a largo plazo, y la segunda es el reconstructivo, que exige una reconstrucción de resultados a través del cálculo. Y es aquí cuando los alumnos pueden establecer relaciones numéricas y sacar conclusiones a partir de esas relaciones. Esto tiene como objetivo que los alumnos tengan medios que controlen las situaciones en que se utilizan algoritmos y se buscan respuestas exactas. Así es, Cas. También influye mucho el razonar, ya que esto determinará la capacidad de los alumnos para resolver los problemas, además de que permite que realicen actividades matemáticas más complejas. Exacto, y es entonces cuando el profesor se ve enfrentado al reto de lograr en el alumno el avance y la adquisición de los conocimientos. Aquí el maestro necesita una representación de los conocimientos disponibles para cada alumno, contar con herramientas que le permiten valorar los conocimientos de sus alumnos y tener propuestas didácticas para lograr la puesta en juego. Aquí hay dos polos de soluciones, el polo que apelan a una representación figurativa en la cual los alumnos simulan lo real mentalmente. Yo digo el segundo polo. Es el polo de las soluciones que apelan a una representación matemática de la situación. Es donde los alumnos plantean el problema de una ecuación para trabajar solo en los números.
También debemos pensar en que el cálculo mental nos ayudaba a participar más en clase y ver cuáles problemas tenemos ya sea para hablar o en las mismas materias. Hablando de participar en clase, nuestro siguiente tema trata de los problemas verbales. Pero antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y al volver entraremos en nuestra tercera y última sección. No le cambie, que ya volvemos. B-Music. Y en nuestra sección Abismo entre escuela y vida cotidiana, ¿cómo definirían a las matemáticas cotidianas? Considero que son procesos útiles, porque estas improvisaciones de problemas matemáticos se desarrollan con actividades problemáticas que ocurren en el transcurso de nuestro día a día. Claro, como bien lo mencionas, por eso con la perspectiva que ya contamos acerca de la teoría del aprendizaje, cada vez nos convencemos más y más que esto lo encontramos en la práctica escolar y que así es esencial para los menores. Sí, amigas, un claro ejemplo de las matemáticas cotidianas sería el supermercado. Siempre que lo visitamos o acompañamos a nuestras mamás, hacemos cuentas de lo que llevamos y es esencial para las compras de día con día. Es correcto, y hasta en algunos casos, los profesores nos los mencionan como ejemplos de clase. Es cierto, nos dan la noción de cómo lo podemos aplicar. Los profesores mencionan ejemplos muy útiles y no solo para las matemáticas. Los ejemplos nos ayudan a ver una perspectiva de lo que viene. Y hablando de los profesores, quisiera hablarles sobre la interacción que tiene la familia en la escuela. ¿Saben qué es la teoría general de los sistemas? Bueno, para Christensen es una regla uniforme para la ayuda de los padres en las tareas de los niños para así lograr la meta deseada. Así como dijeron Pianta y Walsh, cuando suceden problemas, normalmente en las matemáticas, la escuela busca alternativas para que el niño mejore. Y no se te olvide mencionar la teoría ecológica. Es cierto, en esta teoría todos los contextos que el niño vive afectan o pueden tener una gran influencia en su desarrollo personal y por lo mismo también en su aprendizaje. Un ejemplo sería los padres con los hijos. Pero entonces, ¿qué aspectos debe de tener ese trabajo sistemático? Debe de haber limitación del desarrollo de la cooperación escuela-familia. Esto significa que no debe de haber una restricción hacia cierto punto por parte de la familia. Otro es el clima adecuado, donde se ocupa que los trabajos estén combinados entre sí, con un orden y que vayan siguiendo el plan de estudio. Y todo esto es posible gracias al maestro, ya que ejerce su papel para la asociación escuela-familia, ¿no? Sí, pero también es gracias al padre, porque junto con la escuela busca que los objetivos de aprendizaje y destrezas sean alcanzadas. Es por eso que se hacen las juntas, ya que los maestros no pueden involucrarse en el aspecto personal de los alumnos. Es ahí donde entran los padres de familia, pues refuerzan la transmisión del aprendizaje por parte de los profesores. Y para reforzar el aprendizaje en los alumnos está el agente racional. ¿Y eso qué hace o qué, amiga? Él se encarga de favorecer la relación entre familia y escuela, para el beneficio de los alumnos. Hace que los alumnos conversen entre sí, pero con objetivos claros. Aunque también existe la terapia que indaga en la solución de problemas de una manera rápida y eficiente. Claro, esto me recuerda a lo que decía Christensen, pues nos explicaba que los conflictos entre los padres y los maestros crean la barrera entre la relación familia-escuela. Claro, aunque también existen acciones erróneas, ya que se encuentran relacionadas con la culpabilidad y se ponen una barrera entre la interacción de estos. Y ahora que lo recuerdo, el proyecto Jugae se basa en el modelo sistémico y busca establecer una línea de prevención que puede incluir cualquier temática asociada a la salud, como pueden ser la prevención de drogas, de sexualidad o autocontrol emocional. Y aquí también tiene mucho que ver la parte de la casa, ¿no? Así es, como lo dices, Loan, el papel de la casa es importante para los niños en cuanto al aprendizaje y los logros, porque algunos aprenden valores, actitudes, habilidades y conductas en el hogar. Exacto, y por eso mismo en la casa hay que tener una intervención preventiva, ya que ayuda a preparar a los niños y los adultos para los ciclos más difíciles de la vida, por ejemplo, la adolescencia. Sí, pero para llegar a eso se debe tener un compromiso, un tiempo, una dedicación, así como el interés. Y así se consigue una meta, ya que tal como lo dijo Weiss y Edwards, se mejora la calidad de la relación familia-escuela. ¿Recuerdan la alfabetización? Dentro de los escenarios de la alfabetización temprana se encuentra el cambio como una alteración en el niño. Y el desarrollo que se produce como el conjunto de la personalidad influenciada por el ambiente. También es importante mencionar la percepción, ya que es una toma de conciencia de esas impresiones externas y la propia apariencia del sujeto. Por ejemplo, la crisis de los 3 años
donde el niño descubre sus relaciones con otras personas y deja de hablar de sí mismo en tercera persona. Mientras tanto, en la crisis de los 7 años, el niño sufre un rápido cambio. Como el autor Wallon nos menciona que desaparece el sincretismo y eso hace que logre tener una mayor claridad de las percepciones. Vygotsky también nos dice que el lenguaje egocéntrico se convierte en el lenguaje interior. Me gustaría que habláramos más a profundidad del porqué de la alfabetización temprana, amigas. Claro, amiga, es cuando se nota un punto de interés por la lectura, una mejor disposición por la escritura y se tiene en cuenta las condiciones del medio en el que el niño vive. Los padres deberían saber que el papel que tiene es muy importante. Así es, porque ellos reciben el título de primeros educadores antes de que el niño reciba una educación formal. Claro, es por esto que es importante que se identifiquen a tiempo las señales, y estas señales son cuando el niño reclama un cuento antes de ir a dormir, o de repente ojea catálogos y revistas, o simplemente realiza trazos. Y la escuela tiene la responsabilidad de la alfabetización. Pero no siempre todos pueden hacerlo solos. Debes tomar en cuenta que hay niños que necesitan más ayuda para adquirir el lenguaje hablado. Podría adquirirlo en función de su entorno, como con gestos, tono y entonación con las personas que se desenvuelven. A raíz de esto, los niños toman conciencia de las oraciones como una expresión de ideas. También sabemos que la conciencia lingüística implica hacer del lenguaje un objeto de conocimiento, ya que esto ayuda a corregir la pronunciación del niño. Y además de facilitarle la comunicación con los adultos. Vygotsky nos dice que el pedagogo debe organizar la actividad infantil. Algo que el autor Domingo Faustino nos dice que los niños deben adquirir ideas necesarias para su lectura. Todo para que los niños lean con provecho. Muy bien, amigas. Y por último, vamos a hablar sobre la escuela y el hogar. Se trata sobre la comunidad práctica de la sociedad, pero ¿es necesario que haya una condición intrínseca en la misma para que así se aporte un soporte interpretativo para darle sentido? Pero no se les olvide mencionar la comunidad en práctica, ya que es muy importante diferenciar estos puntos. Claro, la comunidad de práctica es donde un grupo de personas que participa en un sistema de actividades en relación con el cual comparten determinados significados se relaciona con lo que hacen en contextos socioculturales e históricos. Estas prácticas las debe entender la persona, ya que están presentes en la familia y en el mundo de significados que le da sentido a su criterio y al aprendizaje propio. Pero debemos diferenciar y dejar de un lado el entorno de los padres, sus recursos económicos. Entonces, ¿hablas de las comunidades del entorno? Así es, casi dentro de estas creencias compartidas existen también los conocimientos compartidos, que son básicamente lo que se aprende en la casa desde la niñez. Podría ser como una receta de cocina o un refrán de familia o simplemente las actividades de familia. Justo eso, Fanny, pero las actividades diarias en una familia se le conoce mejor como fondos de conocimiento. Yo, la verdad, sé explicar eso muy bien. Son todas las creencias y valores que se ocultan en las prácticas y actividades cotidianas de la familia. Fíjate, Cas, que son los padres los que le aportan una gran importancia a las tareas escolares y a la educación. Estos padres realizan las actividades que luego los niños realizarán en la escuela. Y es así como las tareas son el puente entre la escuela y la casa, porque son los deberes que se realizan ahí. Así es. Ay, sí pusimos atención en la clase de la profesora Soriano. Pero espérate, porque los contenidos escolares me confunden. ¿Los contenidos escolares? Pues son los que están en el currículum. Es decir, que son conocimientos de hechos, habilidades, creencias, valores y actitudes. Ok, por eso te digo que está medio confuso el asunto, porque el currículum es de dos tipos. Claro, son los de Ley y Weiner, ya que ellos especifican que el currículum de enseñanza se escribe por una enseñanza directa y aporta recursos estructurados para aprender. Y yo digo el segundo, es el currículum de aprendizaje. Este aporta oportunidades situadas para improvisar el desarrollo de una nueva práctica. Aquí se asume que los miembros tienen diferentes intereses y mantienen puntos de vista y opiniones diversas. Y no se te olvide mencionar el triángulo educativo, que se conforma por los alumnos, padres, madres y los profesores, quienes ayudan a la tarea educativa de los niños y las niñas. Es verdad, todas pusimos atención a las clases, pero el tiempo se nos está acabando, chicas. ¿Algo más que quieran decir para ya cerrar nuestro podcast? Me dio mucho gusto conocerlas y trabajar con ustedes. Gracias por sintonizar nuestra plática del día de hoy. Mañana hablaremos sobre cómo van los Juegos Olímpicos y qué jugadores mexicanos creen que van a ganar una medalla de oro. Chicas, nos vemos. Adiós, chicas. Adiós.